Retomemos entonces los elementos mencionados en la primera parte. La literatura es un fenómeno cultural discursivo. Esta es la primera característica. Es un fenómeno cultural discursivo porque se manifiesta humanamente como discurso, como conjunto sucesivo de signos verbales que se despliegan en el eje temporal, como la música o el cine. Pero la literatura se compone de signos verbales, de estructuras sintácticas, que curiosamente también son sonidos y pueden producir imágenes concretas, denotativas y connotativas, y no solo abstractas, como la música instrumental. Es decir, los signos literarios pueden apelar a la imaginación de quienes escuchan o leen y hacer que ellos se figuren y reproduzcan las imágenes en su mente. La literatura es, además, un hecho lingüístico en el que hay un tratamiento especial de la lengua, de la forma. Los recursos descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos que usa obedecen a una voluntad de forma, a una conciencia de estilo. Si no hay esta conciencia de estilo, no hay obra de arte literaria o obra literaria en la segunda acepción. No se concreta a la mera comunicación, no se concreta a la mera información, como puede ser el periodismo o la historia o la filosofía, aunque admito que hay filósofos, historiadores y periodistas que sí tienen conciencia de estilo, tienen una voluntad de forma y que pueden incluso hacer arte. Pero no me voy a meter ahora en eso, más bien me voy a centrar en la obra de arte literaria. Si el arte literario lo desea, puede construir un hecho polisémico y ambiguo o ser pura sonoridad evocativa de un sinnúmero de imágenes. Una gitanjáfora del poeta cubano Mariano Brull o las palabras inventadas por el chileno Vicente Huidobro o por el inglés Lewis Carroll en el contexto de las obras a las que pertenecen, cobran sentido artístico, cosa que no tendrían si las sacáramos de esos contextos y las aisláramos. Sería como aislar una escena violenta o erótica de una novela. En sí mismas, esas escenas carecen de sentido artístico porque están descontextualizadas. Solo se entienden en la obra misma. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo pásame la silla, en la vida cotidiana, es una simple frase con un fin comunicativo, pásame la silla. Pero si lo dice un personaje en un drama o en un cuento o en una novela, la frase ya es parte de un todo coherente en el que un determinado personaje literario utiliza esta forma del habla natural o este registro lingüístico para decir que le pasen una silla. Entonces esa frase ya pertenece a una obra literaria, pero no la voy a sacar de contexto, la voy a dejar ahí para que sea parte de la obra literaria. Aquí no importa si es arte o artesanía, es parte de una obra literaria. Ahora bien, una obra de arte literaria es obra de arte por la forma que toma como totalidad, por su estilo, por su trabajo artístico, por su estructura general y sus estructuras particulares, como pueden ser los escenarios, las atmósferas, los personajes. Si no hay trabajo artístico, puede ser pura técnica o la repetición de un modelo precedente o una simple narración pobre de recursos, como cuando contamos un chisme o un chiste. El chisme y el chiste también son ficción y también narran, pero no son literatura como arte, no son arte literario, por la extrema pobreza de sus recursos y por su intención. Sin embargo, si tomamos cualquier chiste o chisme y lo ponemos en boca de un personaje literario, lo literaturizamos, lo poetizamos, ya adquiere otro sentido. Se amplía al terreno del arte su sentido original y cotidiano. Y yo, un chiste o un chisme,
Si le doy otra forma y lo amplifico, se puede incluso convertir en una novela o en cualquier cosa. Es cuestión de ir agregando ingredientes para enriquecerlo, ingredientes de intriga, de tensión narrativa, etcétera, etcétera. El malentendido de Albert Camus pues es un malentendido, pero está tratado de una forma literaria inaudita, que además es un tema que lo obsesionó porque aparece en varias obras suyas y ya desarrollado plenamente en su obra de teatro, titulada El malentendido. En fin, si una obra de arte no hace más que repetir un esquema o un modelo, hablamos de obras artesanales. El arte es único y es insustituible. A partir de una obra pueden generarse miles de imitaciones. Hay novelas, cuentos o poemas que no son obras de arte literaria, sino obras artesanales porque solo repiten modelos precedentes o porque tienen fallas graves desde el punto de vista formal o por su evidente pobreza que deja poco o nada a la interpretación y al encuentro con los sentidos. Y aunque tenga muchos sentidos y mucho significado y mucho mensaje, por la pobreza de su forma, por la pobreza de sus recursos, no trascenderá, por lo menos en esa obra no trascenderá al terreno del arte. Y lo mismo puede decirse con obras plagadas de lugares comunes. Eh, tus dientes son perlas, te amo como nunca, tus ojos son soles. Todos esos lugares comunes, bueno, pueden ser parodiables o pueden estar en una obra de arte literaria dichos por un personaje cursi. Pero si yo me tomo en serio eso y lo pongo en un poema, pues es una obra artesanal, porque lo único que estoy haciendo es repetir un cúmulo de lugares comunes tomados de, de lo más ordinario y los estoy poniendo en un poema, pues eso no es una obra de arte literaria, es una obra, si acaso, artesanal. Entonces, para que una obra literaria sea una obra de arte literaria, debe otorgarnos con intensidad discursiva y dominio de todo tipo de recursos, técnicas, procedimientos y estrategias discursivas, una visión orgánica y diferente, sorpresiva del mundo. Me debe sorprender. Un lugar común nos sorprende, porque por eso es lugar común. Pero me debe sorprender una visión sorpresiva del mundo y del ser humano, aunque utilice la lengua común y corriente, aunque no juegue con ella, aunque no invente léxico, aunque no invente estructuras, no importa, debe ofrecer una visión novedosa. La obra, de cualquier modo, debe aportar algo. Si no aporta algo, nada más está repitiendo. Debe aportar algo, aunque se use el lenguaje cotidiano o incluso coloquial. Una obra musical puede basarse en la escala de 12 sonidos y aportar algo distinto, sin necesidad de recurrir al microtonalismo. En otras palabras, una obra de arte literaria es algo único e insustituible, a diferencia de lo artesanal, que puede ser intercambiable por imitar o repetir modelos o esquemas precedentes. Un ejemplo. Si comparamos El Satiricón de Petronio, que es una novela del siglo II de nuestra era, si comparamos esta novela con El Lazarillo de Tormes del siglo XVI o con La Celestina de inicios del siglo XVI, 1499-1500, encontraremos, por supuesto, muchos elementos en común. La ciudad, los bajos fondos, los antihéroes, los personajes marginales, el choque de estos personajes con un medio a veces hostil y también a veces un sentido profundamente crítico, paródico o incluso ridiculizador. Vamos a encontrar elementos comunes. Sin embargo, El Lazarillo de Tormes es una obra de arte literaria que en su momento histórico rompió con todo lo que se hacía antes y sorprendió a pesar del antecedente romano del satiricón. Por lo demás, prácticamente desconocido, el satiricón. En esa época, por lo menos, era muy poco conocido. El Lazarillo
de Tormes, del siglo XVI, 1554, por ahí, si no recuerdo mal, transformó no solo la literatura española, no solo la literatura escrita en español, sino toda la literatura occidental. Nada volvió a ser igual después del antihéroe que nos presenta el Lazarillo de Tormes. Lo mismo ocurrirá con el Quijote, sin importar que haya antecedentes árabes u orientales en las Mil y una noches, o que era un conjunto de cuentos que volaban de boca en boca antes de que se conformaran como libro. Todos estos cuentos existían, durante más de 1000 años existieron. Entonces, ahí podemos encontrar antecedentes de personajes muy parecidos al Quijote, a Sancho, a Lazarillo. Hay muchos personajes en la literatura oriental, en la India, en los países árabes, pero independientemente de esto, el tratamiento que le da el autor de Lazarillo a la obra El Lazarillo de Tormes, o el tratamiento que le da Cervantes a sus personajes en el Quijote con toda la sociedad española de la época, ya estamos hablando de obras de ruptura, obras que rompen con todo lo anterior, incluso con los personajes tipos que habían aparecido en la literatura oriental. Rompen con todo eso, rompen, por supuesto, con lo que se hacía también en la literatura occidental. Por algo el Quijote es la primera novela moderna de la humanidad, y es como un, una obra en la que está todo. Yo ahí coincido con quienes dicen que en el Quijote está, hay una gran teoría de la narrativa, una gran teoría narratológica podemos encontrar ahí. Es narratología pura. Si lo leemos con detalle, hay una gran cantidad de situaciones y de elementos novedosos que no existían y que se van a repetir hasta la náusea durante los siguientes 400 años, de 1605 a la fecha. Se van a repetir. Entonces, bueno, ya sabemos, como bien dijo Ernesto Sabato, que nada procede de la nada y que todo fluye ya por imitación o por disentimiento. No hay obras absolutamente originales, ni el Quijote, ni el Lazarillo, ni ninguna. Todo procede por continuidad o por ruptura, pero también por las aportaciones, los añadidos que se van sumando a temas ya desarrollados antes. Porque bueno, para el caso, pues todos los grandes temas de la humanidad ya están enunciados 2700 años antes de nuestra era en el poema sumerio de Gilgamesh, cuya versión en lengua acadia ha llegado por fortuna hasta nosotros, como también han llegado los himnos a Inanna de Enheduanna, la primera poeta de la humanidad. Aunque estas obras, el poema de Gilgamesh, los himnos de Enheduanna, hayan tenido otras funciones en su época, hoy las consideramos por su estilo, por su intensidad, por su belleza, por su profundidad. Hoy las consideramos obras de arte literaria. A mí no me importa que en la época de Inanna hayan sido himnos sagrados. Para mí ahora son obras de arte literaria, por su belleza, por su profundidad, por su intensidad, por su estilo. Lo mismo pasa con el poema de Gilgamesh. Pero sigamos. Para que una obra de arte literaria única e insustituible por sus propuestas novedosas adquiera el estatus de fenómeno sociocultural, y no solo de fenómeno cultural, sino ya sociocultural, se requiere lo que llamamos las instancias mediadoras del campo literario, que empiezan con el copista, con el impresor o con el editor, y acaba con el lector, el intérprete, el crítico, el historiador, el investigador y todos los paratextos que se van generando a partir de dicha obra, todos los sentidos y significados que se le van encontrando y que aparecen desde la cuarta de forros del libro, de un libro,
hasta los comentarios, reseñas, exégesis, ensayos, interpretaciones, investigaciones, tesis académicas de las universidades, citas textuales, paráfrasis y un largo etcétera. Todo esto mediante los canales de las instancias mediadoras en el campo literario. Una obra se vuelve un fenómeno social y ya no solo meramente cultural cuando va generando contenidos, cuando en ella se deposita más y más significados o sentidos. Las instancias mediadoras del campo literario van más allá de la obra y de su autor. Son las que le otorgan el estatus de fenómeno sociocultural. ¿Por qué toda la gente va al Louvre a ver la Mona Lisa? Porque es la obra en la que más sentidos y significados se han puesto desde que se la robaron. Alguien se la robó, estuvo desaparecida no sé cuántos años, eso generó una gran publicidad. Antes nadie le daba importancia a ese cuadro. Después de que se lo robaron, todo mundo, cuando se recuperó, todo mundo va a ver a la Mona Lisa, a pesar de que Leonardo tenga obras mucho más interesantes y de mucha mayor calidad. Pero bueno, esta es una de las injusticias que ocurren en el campo artístico. Que sea un fenómeno sociocultural de masas o solo de un público selecto, resulta, por lo pronto, irrelevante, porque mucha gente conoce quién es Don Quijote y Sancho sin haber leído jamás la obra de Cervantes, que por cierto Cervantes nunca le llamó novela. En esa época las obras narrativas muy extensas se llamaban historias, crónicas, libros de caballería. Las novelas eran las cortas, las breves, pero bueno, ya sabemos que la denominación de los géneros va cambiando también de época en época y de lugar en lugar. El Quijote en su época hizo reír a media Europa, pero no permaneció en la risa. Si hubiera permanecido en la risa, se habría agotado, porque la risa se agota, como cuando me cuentas un chiste 1000 veces, se agota. Bueno, menos veces, se agota. Luego llegaron intérpretes del Quijote que agregaron significado trascendente a la obra. La analizaron, la valoraron, descubrieron sus propiedades, descubrieron sus propuestas novedosas, descubrieron que hay ruptura que representaba aspectos inauditos, es decir, una ruptura respecto de la tradición literaria anterior. En fin, convirtieron al Quijote en lo que es. Toda esta crítica, todos estos historiadores, investigadores, si el Quijote y también los nuevos escritores que imitan y que se basan en Cervantes para hacer las nuevas novelas, las nuevas historias, no puede entenderse el desarrollo de la novelística eh, occidental sin las novelas ejemplares y sin el Quijote de Cervantes, a pesar de que la novela haya sido un género ya muy desarrollado en Italia. Pero Cervantes aporta gran cantidad de elementos que no tenía la novela italiana antes. Me refiero a las novelas cortas, a las breves, que para algunos serían como cuentos largos, pero no me voy a meter ahora en las diferencias con las estructuras, de las estructural entre un cuento, una novela larga, una novela corta. Esas son diferencias estructurales, pero si me meto ahora en eso no acabo. Entonces vamos a seguir. Si el Quijote hubiera permanecido en la risa, se hubiera agotado. Si el Quijote hubiera permanecido en un cajón guardado o en la indiferencia de los actores del campo literario, tal vez hubiera tardado mucho más tiempo en ser reconocida esta obra. Si de por sí tardó en ser reconocida como una gran obra de arte, ni Gracián la menciona, ni Feijó. Esto tardó mucho tiempo en ser reconocida como una gran obra de arte literaria. Bueno, vamos a recapitular. Una obra de arte literaria es un fenómeno cultural discursivo que, por ser único e insustituible gracias a su forma estética que desfamiliariza
el lenguaje y que desfamiliariza los temas cotidianos y los aleja de su mera función comunicativa, de su mero fin comunicativo, gracias a su estilo innovador y arriesgado, gracias al tratamiento también innovador de los asuntos que expone, retrata o narra, puede adquirir importancia para un determinado grupo, comunidad, sociedad o incluso para la humanidad en general. Y así convertirse ya no solo en un fenómeno cultural, sino en un fenómeno sociocultural y luego histórico, en un fenómeno histórico. Pasa de lo cultural a lo sociocultural y de lo sociocultural a lo histórico, sin obviamente renunciar a los dos anteriores. Si es histórico es porque ya es sociocultural, ya es algo importante que trasciende su lugar y su tiempo. Pero una obra de arte literaria puede ser obra de arte literaria sin acceder a esa eh, etapa histórica o sociocultural por sus características. Entonces, aquí lo que nos interesan son los parámetros de calidad que terminan colocando a la obra en ese estatus y no tanto los parámetros de cantidad, aunque en un momento dado la obra se abrirá camino en el tiempo y en el espacio por la cantidad de instancias mediadoras de canales que aprecien o valoren su calidad. Así se van creando los famosos cánones, las obras que funcionan como modelos por ser las más citadas, antologadas o replicadas, porque crearon escuela, por ejemplo, o porque fueron imitadas por muchos autores después. Entonces, llega un crítico, llega un historiador, llega un investigador y hace su canon, o llega alguien y hace una antología, su antología, y pues todo esto, por supuesto que influye en la percepción de la literatura. Un cuento o un poema, cuanto más antologado sea, pues más difusión tendrá, aunque es el autor de ese poema haya escrito eh, cosas mucho mejores y de mucha mayor calidad. Ahora voy a reformular lo anterior con un ejemplo. Un bestseller en un inicio puede vender mucho e incluso ser multipremiado hasta con el premio Nobel. Pero si no resiste el paso de los siglos, tal vez quede en la posteridad como curiosidad bibliográfica o como motivo de erudición académica o incluso se le cuestione como obra de arte. Tal iba a ser quizá el destino de una novela como Los de Abajo de Mariano Azuela, hasta que la descubrió Francisco Monterde y la valoró estéticamente. El papel de la crítica es decisivo. Hay muchas obras de gran valor literario que están en el olvido y que incluso son mejores estéticamente que los de abajo. Pero esta última obra fue un detonador y ahí radica su importancia sociocultural. A partir de su descubrimiento a finales de 1924, se produjo toda una corriente o tendencia temática en la literatura mexicana. Por eso los de abajo, nos guste o no nos guste esta obra, eso es punto y aparte, es parte ya del canon de la novelística mexicana de la Revolución, a pesar de que en el fondo sea una obra que abomine de la Revolución, una novela desencantada y antirrevolucionaria. Por sus técnicas innovadoras, muy distintas de las técnicas que hasta entonces se habían aplicado a la novela mexicana, por ejemplo, el narrador observador extradiegético que funciona como una cámara de cine, la estructura vertiginosa y ágil de la narración, el recurso de la presentación dramática, la polifonía, el tratamiento novedoso del tema de la inercia y del círculo vicioso, como todo vuelve al punto de origen, como si los personajes estuvieran dando de vueltas en círculo, una reducción al absurdo de todo. Todo esto era totalmente novedoso en su época. Y por eso yo la considero una obra de ruptura. Yo no sé
como la consideren los demás. Para mí Los de Abajo es una obra de ruptura, una auténtica obra de arte literaria, aunque haya obras de mucho mayor calidad. Eso no le quita el carácter de obra de arte literaria a Los de Abajo. A mí, en lo personal, me gusta mucho más Tropa Vieja de Francisco Urquizo, me gusta mucho más Se llevaron el cañón para Bachimba de Rafael F. Muñoz, pero ni Tropa Vieja ni Se llevaron el cañón para Bachimba hubieran existido sin Los de Abajo como antecedente, por el mismo desarrollo de la tendencia que inició esta obra. Y antes de descubrirse Los de Abajo, Hubo obras como La fuga de la quimera de Carlos González Peña, autor muy poco conocido en la actualidad, que son excelentes, una verdadera obra de arte literaria con el telón de fondo de la Revolución, pero muy poco conocidas. Realmente no, muy poca gente la he visto, muy poco mencionada. En la crítica, en las historias de la literatura, pasan casi de lado, casi no la mencionan, no hay prácticamente análisis. Entonces, obviamente, es un fenómeno cultural, es una obra de arte literaria, pero no es todavía una obra de arte literaria sociocultural, sino nada más cultural. Y bueno, obviamente es motivo de erudición de ciertos círculos académicos, de cierta gente especializada en este tipo de literatura. Esta gente especializada sí la conoce, sí la aprecia, sí la valora, pero no ha pasado todavía a un estatus mucho mayor. Tal vez con los años, tal vez con los siglos, se vaya abriendo camino. Eso ya depende de las instancias mediadoras del campo literario, ¿verdad? Bien, entonces todo esto ya va más allá del gusto. Una obra de arte literaria como fenómeno sociocultural ya está más allá del gusto. No me refiero aquí a la consagración de algún premio. Eso sería ridículo. Los premios literarios son como juegos de lotería. Cuando son honrados y no están politizados o no están subordinados a una ideología, pues son como los juegos de lotería. No ahondaré aquí en este asunto porque habrá un video sobre los juegos literarios o premios literarios que se va a titular La verdad sobre los premios literarios. Así que estén pendientes porque va a haber un video sobre la verdad sobre los premios literarios. Pero bueno, los premios, nadie lo niega, yo no lo estoy negando, ni mucho menos. Los premios son una gran instancia mediadora, muy importante, pero nunca tienen ni tendrán la última palabra. Y su fin es meramente publicitario. Aquí me refiero a obras que han dejado huella por lo que son en sí mismas, que han hecho historia, que siguen solicitándose por su impacto estético y siguen influyendo en nuevas generaciones de lectores críticos, independientemente de si ganaron o no premios. Pudieron haberlos ganado, hasta el Nobel, o pudieron no haberlos ganado. Galdós nunca ganó el Nobel, por ejemplo, y se sigue leyendo. Y no podría haber un Luis Buñuel sin dos componentes esenciales. Las películas de Luis Buñuel tienen dos componentes esenciales: Benito Pérez Galdós y el Marqués de Sade. Por algo Buñuel era surrealista. Mezcla estos dos componentes, Galdós y Sade. Se puede notar claramente en la gran mayoría de sus películas, algunas mucho más hacia Galdós, otras en un equilibrio, pero se pueden notar en la mayoría de sus películas. Bien, entonces estas obras son las que dejan huella en los lectores y siguen influyendo en las nuevas generaciones. Me refiero a obras que incluso han detonado tendencias o corrientes, sean estas estilísticas o temáticas. Pueden ser corrientes literarias estilísticas o temáticas. Aquí no importa
si llamaron mucho la atención en una época, sino si perduraron o no. El Werther de Goethe hizo época, pero no se quedó allí. Sigue siendo un referente obligado en la literatura occidental, como lo son Kalidasa o Bhabhabhuti en la literatura sánscrita de la India antigua, o Lipo y Chuang-Tze en la China, o Netzahualcóyotl en la literatura náhuatl. Ahora una pregunta. ¿Puede haber obras de arte literarias que aún no sean fenómenos socioculturales? Por supuesto que sí. Son fenómenos culturales porque se manifiestan en la cultura. Han sido publicados, los conocen ciertos grupos, sin embargo no se les ha reconocido sus aspectos innovadores, no se les ha valorado socialmente como es debido, y por ello insisto en el papel de la crítica y la investigación también como elementos revalorizadores que ayudan a incrementar el acervo cultural de un país. El hecho de que esas obras de arte no sean aún fenómenos socioculturales no les quita su carácter de obras culturales que requieren ser valoradas o revaloradas en caso de que lo hayan sido antes y ya no lo sean. Quiero aquí hacer un paréntesis, porque parece hasta ahora que solo me he referido a la novela, al cuento, a la poesía, al teatro, y eso es injusto. Lo digo porque me he topado con opiniones algo pintorescas. Por ejemplo, hay quien dice que el ensayo no es literatura o no es arte. Eso es ridículo. Puede no serlo si hablamos de ensayos académicos o científicos atiborrados de referencias y aparato crítico, sin importar el tema, que puede ser literario. Pero cuidado, un ensayo también puede ser arte, obra de arte literaria. Y si lo es, hablamos de literatura de ideas. Puede mezclar ficción con verdad, ser un ensayo subjetivo u objetivo, o enteramente denotativo o incluso enteramente ficticio. Es o no arte por su forma y por su intención. Hay ensayos que son verdaderos poemas por la forma en que están expresados, por su intensidad lírica, por su innovación en el tratamiento del tema y del lenguaje. Comparemos un ensayo de Alfonso Reyes como Visión de Anáhuac, un ensayo de Octavio Paz como El arco y la lira, o cualquier ensayo de Juan García Ponce, aunque estos ejemplos puedan contener de repente omisiones o incluso errores. Comparemos, como decía, estos ensayos de estos autores con los ensayos académicos producidos a veces al vapor, con ideas recicladas en las universidades. Nadie dice que no pueda haber más de una tesis valiosa por su contenido, por su investigación, pero habría que determinar si es arte o no, por su forma, por su estilo, por su intensidad, por su manejo del lenguaje, por su originalidad. Habría que ver. En principio, si se pretende una tesis científica con aparato crítico, citas textuales, referencias al por mayor, con un estilo desaliñado que se concreta solo en informar sin generar un impacto estético por el manejo del lenguaje, no hablamos de arte, por más valiosa que pueda ser esta literatura desde otros puntos de vista, incluso desde el punto de vista cultural, y por más conocimientos y descubrimientos que pueda aportar al campo literario y a la historia de la literatura. Escribir una tesis sobre literatura, una historia de la literatura o una historia de la cultura no es lo mismo que escribir el canto general de Neruda o que hacer un ensayo como Visión de Anáhuac, al que incluso se ha calificado como ensayo poema por su estilo. Ya sabemos que la obra de arte literaria desfamiliariza el lenguaje y los temas cotidianos. Aleja los temas por el tratamiento que se les hace, aleja esos temas y aleja el lenguaje de su mero fin comunicativo para ubicarlos en otro plano. Y el ensayo puede hacer esto. Por lo tanto, es susceptible de entrar en los terrenos del arte. Hay ensayos que son arte. Hay otra cuestión importante, otro paréntesis, antes de continuar. Como pueden ver, nunca en todo lo que llevo dicho me he referido a la escritura. Ahora se le rinde un culto enfermizo a la escritura. Y todo mundo quiere escribir, todos quieren ser escritores, todos son escritores, el que escribe es escritor. Como nos enseñaron a escribir desde la primaria, se tiene la idea de que con sentir emociones y escribirlas ya se es escritor. Bien,
Se puede ser escritor, de acuerdo. El escritor es el que escribe y lo hace bien. Además, lo hace bien. Nadie dice que no. Maneja las estructuras sintácticas con soltura, con fluidez. Pero otra cosa es ser poeta. Se nos olvida siempre que la obra de arte literaria es poesía o no es. Así de simple. Si no es poesía, no es arte. Y aquí no importa si lo es en forma de verso, de diálogo o de prosa. Y no importa si es obra preponderantemente narrativa, descriptiva, expositivo, explicativa o argumentativa, o que contenga estas cuatro modalidades del discurso hibridadas, o que sea ensayo, o que sea novela, o que sea cuento. ¿Una obra de arte literaria es poesía o no es obra de arte literaria? Pondré un ejemplo. Los instructivos que concibió Julio Cortázar como instrucciones para subir una escalera o para dar cuerda a un reloj, por mencionar dos, no son textos narrativos, porque no narran. En consecuencia, no son cuentos. Son textos expositivo-explicativos que toman prestada la estructura del instructivo tradicional y la literaturizan, la poetizan, para usar un término más propio. Julio Cortázar es un poeta, un gran poeta en prosa. La poetiza todas estas estructuras del instructivo. Le imprime una función estética y lúdica al mismo tiempo. Otro ejemplo, el texto titulado El Vago de Pío Baroja. Pío Baroja no hace un cuento porque no hay acción. El Vago no es un cuento. Hay un personaje. ¿Y eso qué? Puede ser un retrato. En realidad se trata de un extenso retrato donde por medio de un descriptor testigo o un retratista testigo se despliega una serie de reflexiones en torno al ocio como sabiduría y desarrollo del intelecto, pero tampoco es un ensayo, aunque contenga muchos elementos ensayísticos. Incluso la descripción del retratado es vaga, lo que convierte al personaje más en un concepto o idea que en un ser de carne y hueso. Un ejemplo más. El texto titulado De fusilamientos de Julio Torri es una sátira ácida y de humor negro. No es un cuento, no es un retrato, no es un ensayo, no es una crónica. Las obras que acabo de mencionar son híbridas, como lo serán muchas de Juan José Arriola o de Jorge Luis Borges. Toman elementos de varios géneros y de varios modelos discursivos, pero por su forma, por el tratamiento del lenguaje, por su función estética, por su manejo de la expresión, por su estilo, son obras de arte literarias, verdaderos poemas, aunque estén escritos en prosa. Para determinar si un texto es obra de arte literaria, debemos fijarnos en primer lugar en su intención, en la intención de su mensaje, pero la obra trascenderá la simple función informativa o comunicativa debido a su forma. Una gran obra de arte literaria resiste y exige una lectura en voz alta. La literatura es un arte auditivo, pasa por los oídos. La escritura es un fenómeno moderno. En la antigüedad solo los locos leían en silencio y bueno, o la gente insensata, hasta sospechosa. Bueno, en fin, no es lo mismo una novela histórica donde el énfasis recae en lo literario, o sea, en la novela, que una historia novelada donde el énfasis recae en lo histórico. Los historiadores también narran, los periodistas también narran o incluso novelan. Incluso en el Ministerio Público narramos lo que nos pasó en el día. Pensemos en un excelente reportaje como México Bárbaro de John Kenneth Turner. John Kenneth Turner es un gran periodista. Es una obra clásica del periodismo narrativo, pero no es una obra de arte literaria. Es literatura periodística y un referente histórico fundamental. Es una obra cultural de primer orden, pero no es obra de arte. Si no están de acuerdo, comparen la forma de narrar de un periodista como John Kenneth Turner o de un historiador con la de un novelista o cuentista vinculado profundamente al trabajo artístico, comprometido con el arte, como por ejemplo Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez. Estos tres autores, o Josefina Vicens,
o Virginia Woolf. Estos autores, aunque no todo el tiempo, hicieron arte literario. También hicieron otras cosas. Hay algunos que hicieron historia, que hicieron periodismo, que hicieron tesis académicas o trabajos de investigación. Alfonso Reyes hizo muchos trabajos de investigación. Un escritor no puede ser artista todo el tiempo. Ignacio Manuel Altamirano tiene varias obras de arte literarias, que son obras de arte literarias, pero también tiene gran cantidad de textos didácticos, periodísticos y jurídicos. El mismo Alfonso Reyes, ya lo dije, no fue artista todo el tiempo. Eso es imposible. El arte literario es un oficio, es un trabajo, es una lucha con la palabra, una lucha con la expresión. Si hablamos ahora de un escritor artesano que solo llena de contenido una estructura o un esquema preconcebido, o que no trabaja en la forma ni tiene conciencia de estilo, su forma de narrar será muy distinta de la de un periodista o de la de un historiador. Las 4 modalidades o los 4 modelos discursivos, narrar, describir, exponer y explicar, que son uno solo, y argumentar, están en todos lados, en cualquier tipo de discurso, en toda la literatura entendida en su acepción más general y más vulgar. Incluso en una novela, 2 personajes pueden argumentar y contraargumentar para producir una antifonía y con ella exponer 2 visiones distintas del mundo, como ocurre, por ejemplo, en La montaña mágica de Thomas Mann. Lo que hace de estas obras, obras de arte, es, en suma, su forma, su estilo artístico, su carácter poético. Insisto entonces, lo que importa para que sea arte es la forma, pero tampoco basta la pura forma. Se trata del matrimonio de fondo y forma. Es la profundidad y la superficie. Es la función cognoscitiva y la función estética. Es el qué y el cómo. Son las cualidades metafísicas y la destreza expresiva. Son, en otras palabras, materia y forma, como caras de una misma moneda. Sería insensato y ridículo determinar qué es o qué no es una obra de arte literaria solo por el contenido de la obra, pues exactamente el mismo contenido puede tratarse en el periodismo, en la historia, en la filosofía o incluso en las ciencias. Pensemos en un tema universal como la muerte o en un tema psicológico también universal como el rencor. Una obra de arte literaria tratará el rencor o la muerte o el amor o la amistad de forma distinta, sin tampoco caer en el culto a la forma o en lo que algunos llaman complacencia formal. Lo digo porque hay escritores, yo les llamo apantallabobos, que no tienen nada que decir, pero no les falla ni una coma y usan recursos retóricos de manera incluso inaudita, con juegos superficiales de sonidos y palabras. Mariano Azuela se refiere a ellos como esos escritores que se la pasan acicalando el lenguaje y produciendo el ritmo y el tono más exquisitos para decir solemnes boberías. Bueno, si no pasa de allí y no nos lleva a otro lado, si no hay profundidad, que es la otra cara de la moneda, si solo permanece en el puro impacto, es efectismo. Y el efecto por el efecto mismo, de manera gratuita, no suele trascender ni tener relevancia. Es necesario el qué decimos y, para que sea arte, el cómo lo decimos. No puede ser algo meramente ornamental con el puro cómo, ni algo meramente cognoscitivo eh, con el qué. Porque además la obra de arte literaria debe desfamiliarizar el tema y debe desfamiliarizar el lenguaje mediante el estilo, causar sorpresa por la novedad, romper con esquemas anteriores y para convertirse en fenómeno sociocultural, recibir, aunque sea paulatinamente, poco a poco, la aceptación mediante una recepción inteligente que genere interpretaciones y agregue sentidos, significados a la obra en las distintas instancias mediadoras, desde polémicas y revistas hasta presentaciones, mesas redondas, entrevistas, críticas, ensayos, investigaciones, citas, premios, etcétera, etcétera, etcétera.
Si esto se multiplica y se vuelve constante, la obra llama la atención y se vuelve fenómeno sociocultural y ya no solo cultural. El artista ya no es marginal. Debo decir también que hay muchos grandes escritores que dejaron de ser marginales muy a su pesar y otros que adoptan, prefieren y defienden la marginalidad. Yo por lo menos defiendo la marginalidad y muchos defienden la marginalidad. Eso también es cierto. Y la defienden a veces por los mismos temas que tratan, pues son temas a veces heterológicos, inadecuados para un público muy general, que no se adecuan a una sensibilidad común, que pueden sonar incluso políticamente incorrectos. Por eso son marginales. Como quiera que sea, hace rato, cuando dije que una obra literaria, para que sea arte, debe ser poesía o no es arte, me refería a que toda gran obra de arte literaria no solo resiste, sino que exige una lectura en voz alta. La obra poética fue siempre un arte auditivo, como la música, el estrato fónico, la sonoridad, el trabajo con las frases, con el tono, con el ritmo, son esenciales. Ese tratamiento especial que se le da al lenguaje es premeditado, calculado, racional, pero no basta. Se debe tener algo profundo que decir. Es nuevamente el cómo y el qué. También se nos ha olvidado que la puntuación y la acentuación surgieron no para leer en silencio, sino para leer en voz alta. Y yo por lo menos cuando leo en silencio me imagino cómo va sonando el fraseo, la cadencia, la sonoridad. Todo, o sea, leo en voz alta en mi mente, en mi cabeza. Pero bueno, ¿qué ocurre con la escritura? Con la escritura como tal. Ahí está el gran libro de Marshall McLuhan, La Galaxia Gutenberg, muy recomendable. Bueno, aquí voy a remitirme a Borges. Borges tiene razón cuando dice que en la antigüedad no había escritores, no existían, había oradores. Un escritor es algo que cualquiera puede ser, cualquiera que escriba, pero como ya dije, otra cosa es ser poeta. Y un poeta puede ser analfabeto. Ha habido a lo largo de la historia gran cantidad de poetas analfabetos, porque la poesía está en el cómo contemplamos lo que nos rodea y en cómo lo transmitimos, en la manera inaudita en que vemos el universo, en que vemos lo que nos rodea, en que lo percibimos. Nadie niega, sin embargo, la importancia de la escritura. La escritura es fundamental como lo es una partitura musical. Es el soporte, es el vehículo de conservación de estas artes, como lo es una receta gastronómica. La escritura es el conjunto de indicaciones de cómo debe leerse una obra de arte, pues también, como ya lo dije hace rato, se nos olvida que la puntuación y los acentos y todos los signos diacríticos que se colocan en las palabras escritas fueron inventados para leer en voz alta, para llegar al oído. La puntuación facilita la lectura en voz alta porque cuando hablamos puntuamos, aunque no nos demos cuenta. Si no puntuáramos al hablar, nadie nos entendería. Yo ahora, mientras hablo, estoy puntuando. Entonces, es un facilitador para la lectura en voz alta. Sin embargo, incluso si leemos en silencio las obras artísticas como El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, Cien años de soledad de García Márquez, Los pasos perdidos de Carpentier, Pedro Páramo de Rulfo, Los años falsos de Josefina Vicens, La sombra del caudillo de Guzmán, La vorágine de José Eustacio Rivera, las obras de Virginia Woolf, etcétera. Si los leemos en silencio, mentalmente podemos apreciar la sonoridad, el trabajo artístico con las palabras y frases, la experiencia sensorial, los efectos sensoriales que generan, las imágenes, la intensidad del lenguaje, todo eso. Las obras que únicamente sirven para leerse en silencio son obras malas o mediocres, o de plano la literatura en su primera acepción, o obras artesanales. Es decir, los textos escritos en áreas especializadas del conocimiento, tratados económicos, filosóficos, políticos, discursos históricos, periodísticos, políticos, científicos, obras de ficción, pero artesanales, muy esquemáticas. Esta se puede leer en silencio,
A esta literatura no le interesa tanto la forma, le interesa solamente comunicar el mensaje, el contenido, la fábula. Hay grandes excepciones, porque recordemos, por ejemplo, que la filosofía empezó en la poesía. Parménides fue un gran poeta, como lo fue Heráclito, como lo fueron los poetas taoístas chinos, o los que redactaron los himnos védicos en la antigua India, o los que redactaron los Upanishads. Todos ellos hacían también filosofía. Incluso Platón. Platón fue un gran poeta. El poeta contra la poesía. Así llama Alfonso Reyes a Platón, el poeta contra la poesía. Un ejemplo más cercano es Friedrich Nietzsche. Nietzsche es uno de los filósofos más influyentes y su influjo en el pensamiento se percibe desde el siglo XX. Sin embargo, fue al mismo tiempo un gran poeta. No hacía ficción, poetizaba sus verdades. En el Así habló Zaratustra, en sus aforismos. Lo mismo podemos decir de Sor Juana, El primero sueño, Muerte sin fin, de Gorostiza. Hacen filosofía, pero son poetas. Antonio Machado era un gran poeta que también hacía filosofía. Esto lo digo porque hay también quien afirma que la literatura o que la obra de arte literaria es ficción y lo anterior no es necesariamente verdad. Cuidado, no solo es ficción. Hay ensayos tan intensos, también escritos, que impactan tanto por su forma poética que, aun cuando no sean ficción ni fabulación, son obras de arte literaria. Lo mismo ocurre con géneros breves como el aforismo o las famosas greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Hay algunas greguerías que no son exactamente metáforas humorísticas, sino auténticas reflexiones profundas, incluso algunas filosóficas. Pero pondré un ejemplo más claro. El arte poética de Horacio. Si se le prosificara conservando su intensidad poética, podría pasar como un muy buen ensayo en la actualidad. Lo mismo puede decirse del arte poética de Huidobro. Son poemas de ideas, de conceptos, conceptos poetizados, y sin embargo también son poemas, no solo conceptos. Además del arte poética de Horacio o de Vicente Huidobro, que son simultáneamente teorías y poemas, es decir, obras de arte y al mismo tiempo obras teóricas, recuerdo ahora el poema titulado La poesía de Salvador Novo, que está escrito en un tono irónico. Lo voy a leer y después lo comentaré brevemente. La poesía de Salvador Novo, poema tomado de su libro Espejo de 1933. La poesía. Para escribir poemas, para ser un poeta de vida apasionada y romántica, cuyos libros están en las manos de todos y de quien hacen libros y publican retratos los periódicos, es necesario decir las cosas que leo. Esas del corazón de la mujer y del paisaje, del amor fracasado y de la vida dolorosa, en versos perfectamente medidos, sin asonancias en el mismo verso, con metáforas nuevas y brillantes. La música del verso embriaga, y si uno sabe referir rotundamente su inspiración, arrancará las lágrimas del auditorio, le comunicará sus emociones recónditas y será coronado en certámenes y concursos. Yo puedo hacer versos perfectos, medirlos y evitar sus asonancias, poemas que conmuevan a quien los lea y que les hagan exclamar: ¡qué niño tan inteligente! Yo les diré entonces que los he escrito desde que tenía 11 años. No he de decirles nunca que no he hecho sino darles la clase que he aprendido de todos los poetas. Tendré una habilidad de histrión para hacerles creer que me conmueve lo que a ellos. Pero en mi lecho, solo, dulcemente, sin recuerdos, sin voz,
siento que la poesía no ha salido de mí. Un ejemplo en la literatura mexicana de arte poética al revés, o de lo que yo consideraría un arte poética al revés, es el poema titulado La poesía de Salvador Novo. Es un arte poética invertido porque en un tono didáctico y expositivo, como de profesor de escuela, nos dice qué hacer para escribir poemas y ser famosos. Y mientras da recomendaciones y mientras nos da formulitas, está haciendo justo todo lo contrario. Ni mide los versos, ni evita asonancias, ni habla del paisaje, ni de la mujer. Se mofa de los poetas académicos, esquemáticos, de formulitas sencillas, y al último afirma: tendré una habilidad de histrión para hacerles creer que me conmueve lo que a ellos. La poesía no saldrá de él si hiciera todo lo que dice, pero lo interesante de este poema es que no lo hace. Implícitamente, sin decirlo, el yo lírico lo que se propone es la autenticidad. Propone que si la poesía no sale de uno mismo es pura imitación. Al principio parece muy didáctico. Para escribir poemas, para ser un poeta de vida apasionada y romántica, cuyos libros están en las manos de todos y de quien hacen libros y publican retratos los periódicos, es necesario decir las cosas que leo. Es decir, imitar a los grandes poetas. Y al final la gran sorpresa: no he de decirles nunca que no he hecho sino darles la clase que he aprendido de todos los poetas. Tendré una habilidad de histrión para hacerles creer que me conmueve lo que a ellos, pero en mi lecho, solo, dulcemente, sin recuerdo, sin voz, siento que la poesía no ha salido de mí. Por supuesto, al hacer lo contrario de lo que dice, este poema sí ha salido de él. Por lo tanto, la obra de arte literaria no necesariamente es ficción. Puede mentir y ser un engaño colorido, como le llamaba Sor Juana, al arte, pero también puede expresar verdades filosóficas o históricas, o incluso de otras áreas como la ciencia o la medicina. Entre las muchas funciones sociales que puede tener una obra de arte literaria, se encuentra la función didáctica. No es la única función y no se encuentra en todas las obras, pero se considera como una de las muchas funciones de la literatura como arte o artesanía. Pero volvamos atrás. Hay grandes autores que no son exclusivamente ficción, sino que hibridan discursos y géneros, los mezclan. Pondré 3 ejemplos: Roberto Calasso, Marguerite Yourcenar y Pierre Klossowski, autores respectivamente de Las bodas de Cadmo y Armonía, de Memorias de Adriano y de El baño de Diana. Los tres hacen una impresionante hibridación de géneros y de estrategias discursivas. El primero y el tercero, o sea, Roberto Calasso y Klossowski, se mueven entre la leyenda y el mito repoetizados, reinterpretados, recontados, y la novela y el ensayo. La segunda, Marguerite Yourcenar, se mueve entre la novela, el ensayo y la historia, pero las 3 obras son obras poéticas llenas de erudición y de investigación. Hay una gran investigación detrás. Son obras de arte literarias, verdaderos poemas, aunque estén escritos en prosa y el mercado nos lo venda como novelas. Son, si se quiere, novelas poéticas, o sea, obras de arte. Insisto, toda novela, todo cuento que pretendan ser obras de arte literarias son poemas o no son obras de arte literarias, así de simple. ¿Por qué poemas? Porque hay un trabajo creativo con la lengua, con el lenguaje. Recordemos que uno de los orígenes de la novela fue la poesía épica.
todos esos grandes poemas sumerios, hindúes, griegos o latinos que narraban grandes acontecimientos, retrataban héroes y fuerzas antagónicas y mezclaban lo real y lo histórico con lo sobrenatural, lo religioso y lo mítico. Y cuando digo que toda novela o cuento u obra dramática o incluso una obra cinematográfica, una película que se pretendan obras de arte literarias, porque recordemos que el cine se basa en guiones escritos, al igual que el teatro, deben ser poemas para ser obras de arte, no estoy excluyendo ningún tipo de lenguaje. La polifonía debe existir en las obras narrativas cuando hay personajes que hablen, puesto que cada quien habla de forma distinta y tiene una percepción distinta del mundo, de la realidad. La poetización o literaturización de los lenguajes coloquiales, de los modismos, de las formas populares de hablar, es un fenómeno que se dio en el teatro sánscrito de la antigua India, que se dio en el satiricón de Petronio, que es muy claro en el Quijote de Cervantes y en Los Miserables de Víctor Hugo. La polifonía o el uso de distintos registros lingüísticos o de un registro estrictamente popular se da en grandes obras de arte literario, como el Martín Fierro de José Hernández, Pedro Páramo de Rulfo, Pigmalión de Bernard Shaw, en las novelas de Pérez Galdós, de Roberto Art y en un sinnúmero de grandes obras maestras. Lo tenemos, por ejemplo, en esa obra de arte titulada El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, pero incluso Virginia Woolf llega a utilizar el Cockney en el Orlando. Mercé Rodoreda, Salinger, Joyce, Moravia, Pasolini, todo gran autor ha usado registros coloquiales. Entonces el arte literario no está divorciado de ninguna forma de hablar, de ningún registro. Utiliza él o los que le conviene. El Quijote sería una obra inverosímil, impensable, si Don Quijote y Sancho hablaran igual. Y también un ensayista puede cambiar de tono y de registro dependiendo del tema que aborde. Montaigne no trata de igual modo todos los temas que abarca. ¿Y qué me dicen de las memorias, de los diarios íntimos, de las cartas y de otros géneros verídicos del yo? ¿Son obras de arte solo porque fueron escritos por grandes autores? La respuesta es depende. Me remito de nuevo al estilo, al matrimonio de materia y forma. Pero claro que pueden ser obras de arte literarias. Si tienen la calidad formal para hacerlo, ¿por qué no? Si impactan nuestra sensibilidad por medio de un uso distinto y original del lenguaje y plasman imágenes memorables y dejan huella en nosotros por su estilo e intensidad, ¿por qué no? Un ejemplo claro. Hoy leemos los 4 volúmenes de las Memorias de José Vasconcelos como si fueran novelas. Y sí, por supuesto que se pueden leer como una gran novela en 4 volúmenes, aunque su autor los haya concebido y publicado como memorias. Recordemos que en la antigüedad la poesía épica se recitaba y cantaba como una serie de hechos verídicos y nadie o pocos cuestionaban su autenticidad histórico-religiosa. Y recordemos también que el Cantar de Mio Cid en su época se recitó o cantó con fines mucho más políticos que literarios. ¿Por qué no leer las grandes memorias o los grandes diarios íntimos de grandes autores como obras literarias por su calidad, independientemente de si hay o no ficción en ellas? Si hay capacidad de generar imágenes, hay imaginación. Si hay efectos sensoriales, hay experiencia sensitiva y emocional. Si hay personajes, aunque sean reales y no ficción, hay dimensión físico-fisiológica, dimensión sociológica y dimensión psicológica. Si hay descripción de escenarios y atmósferas, por más reales que sean, hay contexto y circunstancia. Si hay secuencias muy reflexivas y ensayísticas con un estilo artístico, con la intensidad que requiere un desarrollo literario, con la originalidad por el manejo de la lengua y por el tratamiento de los temas, hay arte.
Entonces, ¿por qué no considerarlas obras de arte literaria, aunque sean diarios, cartas, memorias? No son ni cartas, ni diarios, ni memorias comunes y corrientes. Hay conciencia de estilo, y eso los vuelve diferentes. A la definición que ya he dado de obra de arte literario, agrego los siguientes elementos, sin importar que sea o no ficción, o que haya o no fabulación o narración. Puede ser un poema filosófico o un poema histórico. Como quiera que sea, en una obra de arte literaria se nota la capacidad de experiencia sensorial a través de los objetos representados. Hay profundidad en él o los mensajes y a menudo profundidad metafísica. Se expresa con intensidad una visión del mundo y del ser humano desde una subjetividad. Hay conciencia de estilo, hay sonoridad, tono, ritmo, hay cuidado, cálculo, premeditación, hay desfamiliarización, es decir, sorpresa, porque una obra de arte literaria no es la repetición de esquemas probados, es algo único e insustituible y por tanto sorprende, sacude, despierta como lo quería Kafka, nos aleja de la inercia y es un medio invaluable para penetrar mucho más a fondo en todas sus dimensiones, incluida la dimensión psicológica, en la especie humana. Aquí tenemos otros elementos, y no importa si se trata de una novela, de un cuento, de un ensayo, de poesía filosófica en verso, de memorias, aforismos, teatro, cine, diarios, cartas, etcétera. Y no estoy cayendo en el relativismo, ni en el subjetivismo, ni en el psicologismo, ni proponiendo un subjetivismo sin salida, ni una concepción idealista. Estoy proporcionando datos reales, características de lo que debe ser una obra de arte literaria y no una obra artesanal ni literatura a secas. Otro breve paréntesis. Como puede apreciarse, he hablado de cine. Piensen, por favor, en autores como Ingmar Bergman, Federico Fellini, Alejandro Jodorowsky, Luis Buñuel, Andrei Tarkovsky o Pierpaolo Pasolini, y más recientemente Aronofsky, o películas como Manifesto con Kate Blanchett, o la mexicana Amores Perros. Estoy nombrando un puñado pequeñísimo de películas, pero todas ellas son auténticos poemas. Son poemas, grandes creaciones literarias llevadas al cine. Para despedirnos, doy mi definición completa de obra de arte literaria. Es un fenómeno cultural discursivo, oral o escrito, un hecho lingüístico caracterizado por su tratamiento desfamiliarizador, sorprendente y a la vez estético de los temas y del lenguaje mismo, en el que materia y forma constituyen un todo orgánico, premeditado, calculado, razonado, para generar impacto, dejar huella estética y transmitir mensajes profundos sin permanecer en lo superficial que implicarían los meros juegos formales. Para convertirse en fenómeno sociocultural, debe insertarse en un campo literario local o universal y obtener allí la aprobación o el reconocimiento de las instancias mediadoras, desde las polémicas que ocasione hasta la crítica, las interpretaciones, las traducciones, investigaciones y demás textos o paratextos que agreguen significado o sentido a la obra a lo largo del tiempo y de la geografía. Muchas gracias, hasta pronto, y si este video ha sido de tu interés, pon me gusta. No olvides suscribirte a este canal Grandezas de Lilliput, donde volvemos a la literatura como un arte auditivo, a la oralidad como arte literario.
o más bien al arte literario como oralidad, sin desdeñar la escritura, que siempre es y será el mecanismo de soporte, el verdadero soporte de toda obra de arte. Puede ser una gran comida, puede ser una gran obra musical o incluso una película o una obra de arte literaria. Siempre hay un soporte detrás y ese soporte es la escritura, la receta gastronómica, el guión cinematográfico, el guión teatral o el teatro, la novela, el cuento o los versos escritos. Pero recordemos que toda gran obra de arte literaria resiste y exige una lectura en voz alta. Y en la antigüedad incluso se memorizaba y se recitaba. Hasta pronto.